Buenos días, queridos aspirantes a la Tecnicatura Superior de Salud Pública, en obstetricia, de la Escuela Superior de Salud Pública. Bueno, hoy siguiendo con este cursillo, ¿sí?, a través de un streaming, les quiero presentar. Ayer estaban muy ansiosos por conocerlo a los docentes que iban a estar el día de hoy. Bueno, ellos son el doctor Fernández Torres, que está a cargo de la Cátedra de Anatomía Humana, y la licenciada Romina Cabrera, que es la que está a cargo de el módulo de Introducción a las Ciencias Biológicas. Así que bueno, los dejo con ellos y bueno, seguimos estando acá en contacto por alguna duda que tengan con respecto a lo que se habló el día de ayer. Así que bueno, muy bienvenidos. Buen día, soy el doctor Fernández Torres. Van a cursar los ingresantes conmigo la materia de anatomía humana. Como experiencia les puedo decir que el anterior corte, digamos, vimos que les costó mucho adaptarse a lo que es la anatomía y, digamos, en el aborigen de querer cumplir todas las materias no les costaba adecuarse a los tiempos que requieren, con lo cual les sugiero que cuando ingresen dediquen horas de estudio, horas de estudio. Ahí sale mejor. Bueno, si alguno quiere preguntar sobre la materia de anatomía, en el chat hagan sus preguntas y vamos sacándole las dudas. La idea es que ustedes hayan leído, ¿sí?, el material y que puedan sacarse las dudas con respecto a algún tema que no lo hayan entendido. Ese es el objetivo en realidad de este streaming. Mira, hay uno que habla de la parte de los huesos, sí, pero se le va a preguntar cosas globales, cosas generales. Cuando ustedes ya estén ingresados y estén cursando la materia, se pregunta un poco más específico. Ahora es parte general. Ejemplo, el hueso frontal, ¿dónde se ubica? Y se te ponen los ítems y vos tenés que responder porque es múltiple choice. Ejes y movimientos. Los ejes y movimientos sí es otra parte que se les da porque ustedes tienen que saber en qué planos se describe al cuerpo humano, ¿tá? Van a tener ejes sagitales, eje transversal, eje longitudinal y se le va diciendo anterior, posterior, ventral. O sea, van adentrando en los términos médicos o términos de salud. No, el análisis químico del hueso no. La parte de anatomía es introducción general, pero después sí, en el transcurso, que es el último bimestre cuando estén adentro, hagan hincapié en lo que es pelvis. Ahí pusiste cintura pélvica, pero es todo pelvis. Sí, parece que es muchísimo anatomía, pero digamos se les va digamos adecuando o pidiendo títulos, subtítulos. Yo entiendo que es muchísimo, pero se les va preguntando lo principal. En el cuadernillo alguien de músculos del perineo lo puede encontrar en diferentes clasificaciones o nomenclaturas, pero en la evaluación las preguntas son concretas.
suelo pélvico y cintura pélvica, digamos, bueno, hay cintura pélvica, vas a tener, hay una división, lo que es la pelvis mayor, pelvis menor. Cuando entren ahí van a ver la división que está dada entre el hueso promontorio, la parte de el hueso coxal, la sínfisis pubiana. Y la parte del periné cuesta entender, digamos, desde el punto de vista cuando ustedes lo leen, cuando ustedes lo vean, por ejemplo, en un video que en las clases elevadas lo van a entender mejor. En el examen son generalidades de la pelvis, no es específico. La parte de huesos craneales es generalidades, no es específico. No sé, serían las principales. No sé con la pregunta cuáles serían las principales. No les. Articulaciones, digamos, en el examen muy poco. Clasificación, generalidades de articulaciones. No vayan específicamente hacia qué miembro o qué parte del cuerpo humano, sino generalidades de articulaciones. No, elemento de la artrosis no te preocupes, generalidades. Reproductor femenino, hagan hincapié, conozcan, porque van a la materia, ustedes entran en obstetricia, tienen que conocer el aparato reproductor femenino. El sistema muscular. No, es generalidad, vuelvo a decir, o sea, conocer siquiera los músculos gruesos, no que van a conocer todos los músculos del cuerpo humano, sino generalidades, vuelvo a entender. Si yo te digo, ejemplo, el músculo pectoral, no me vayan a responder que esté en la pierna. Trámite de DNI para rendir. Trámite de DNI para rendir. O sea, vos perdiste el DNI y querés presentar el papelito que dice documento en trámite. ¿Esa es tu pregunta? Sí, no hay problema. Ahí le preguntó la parte de los movimientos. Si ustedes por ahí ven la parte de introducción, un cuadernillo que es un compacto, muy reducido de anatomía, es hablar con términos médicos. Por ejemplo, separó la pierna, no es abducir, acercó la pierna, aducir, ¿tá? Es usar términos médicos, a eso se refieren los movimientos. Aparato reproductor femenino, insisto, sí, hagan hincapié. Hola, buen día. Con respecto a las preguntas de las células, sí, es básicamente el concepto y se va a preguntar también algunas las funciones que tiene la célula y algunas organelas principales. Es cortito ese cuadernillo. Es lo básico, es una introducción para cuando ustedes vayan a tener después lo que es la materia histología, que ahí lo van a ver ya toda la parte de tejidos y eso. Ustedes tengan en cuenta que la célula, que es la unidad funcional del organismo, es lo que va a formar los órganos forman tejidos, ¿sí? Entonces, de eso se trata el cuadernillo y sobre eso es lo que se va a preguntar más que nada. Hay alguien que preguntó mama y otro región mamaria. En esta parte del examen es introducción. O sea, uno le puede decir nomás dónde se encuentra la mama, pero es generalidades, vuelvo a insistir. Después más específico durante su cursado. Todas las preguntas son múltiples, no hay ninguna pregunta a desarrollar. Sí, la constancia se la da ese mismo día de que estuvieron en el cursillo, rindiendo el examen de ingreso.
Bueno, ayer lo aclaramos bastantes veces, pero no sé si son las mismas personas que están. Lo vuelvo a repetir, igual por favor, miren el Instagram, ustedes tienen acceso a la plataforma del Infot, donde está toda la información cargada. Las clases en Resistencia y en Sáenz Peña, en la sede, la extensión oblique de Sáenz Peña, son a la mañana, y en Juan José Castelli es a la tarde. Siempre tengan en cuenta, y esto va por si hay algunos alumnos aspirantes que ayer no estuvieron, que siempre la parte práctica es en contraturno, ¿sí? O sea, si los alumnos cursan a la mañana, la parte práctica será a la tarde, y si cursan a la tarde, la parte práctica será a la mañana. Por ahí alguien vio una pregunta de regiones o topografía del abdomen, sí es pregunta básica. Inserciones, el último que vino, inserciones no se les va a preguntar por ahora, sino durante el cursado. Yo lo que les sugiero es que cuando van a preguntar, hagan una pregunta concreta. Por ejemplo, si están preguntando por la hormona, por el sistema endocrino, ¿qué exactamente no entienden del apunte? Entonces así les rinde mejor a ustedes este streaming, y vamos directo a lo que es su duda. Sí, clasificación de las células, sí, eso se va a tomar. Igual no es muy... es básico eso, ¿sí? Las diferencias también entre las células eucariota y procariota. No, imágenes no, solamente contenido teórico y las respuestas de opción múltiple, que van a tener que marcar la opción correcta, nada más. Alguien pregunta y veo sobre hipófisis, pero hubo que de la parte anatómica y la parte funcional, como dijo acá la colega, digamos, ¿qué quieren preguntar concretamente? Ponen ahí parte de la hipófisis, ¿qué? Anatómico, histológico, funcional. Nuevamente hipófisis. ¿Y los huesos? Los huesos son generalidades, vuelvo a decir. Alguien nuevamente, región mamaria. Región mamaria, bueno, olvídense para el examen, le voy a hacer más una ayuda. Macarena, de la misma hipófisis. Sí, por eso repite la pregunta. Bueno, sabemos que las células hacen con respecto a la pregunta que están haciendo, que es de la división celular, las células tienen diferentes procesos de división de acuerdo al tipo de célula que sea, ¿sí? Generalmente se dividen porque hay células que se mueren, ¿sí? Hay órganos que necesitan crecer, entonces van haciendo un proceso de división. Cuando hablamos de división de la mitosis, son células que esa célula madre se va a dividir en otra, y más que nada la división tiene que ver con el crecimiento celular, ¿sí? No se divide lo que es la carga genética de la célula. En cambio, las células, por ejemplo, reproductoras, ¿sí? Tienen la mitad de la carga genética. Todas las células en general de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, ¿sí? Y si una célula de mi organismo se muere, ¿sí? Se vuelve a reproducir esa célula en otras células hijas, ¿sí? Con la misma cantidad de cromosomas. En cambio, en las células reproductoras, ¿sí? Que estamos hablando, por ejemplo, de los óvulos y los espermatozoides, hacen su división correspondiente para poder crecer en número, pero tienen la mitad de la carga genética, es decir, que tienen 23 cromosomas, ¿sí?
Entonces, la célula diploide es aquella que tiene esta carga de 46 cromosomas, ¿sí? Y las haploides son las que tienen 23 cromosomas, ¿sí? Las células generales del organismo en general van a hacer el proceso de mitosis, ¿sí? Para multiplicarse, por ejemplo, ¿sí? Y las células reproductoras van a hacer el proceso de la meiosis, ¿sí? Que es para disminuir su carga genética. ¿Cuándo se va a recuperar esta carga genética? En la fecundación, cuando se una el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Igualmente no se va a preguntar así tan detalladamente, sino que sepan qué es cada proceso nomás. Claro, de las células somáticas, ¿sí? Que generalmente hacen esa división para poder crecer en números. Alguien puso ahí hacer generalidades, muy bien, o sea, en el examen son generalidades, no va a ser específico. Con respecto al apunte de introducción a las ciencias biológicas, quédense tranquilos, sabemos que la impresión no fue buena de esa parte, no sabemos por qué no salió muy bien en el cuadernillo, pero se lo vamos a subir a la plataforma para que lo tengan con más claridad. Y lo que dicen acá sus compañeros, estamos leyendo el chat, es que verdaderamente hoy en día ustedes tienen una gran herramienta que es el Internet, donde pueden conseguir y pueden buscar, mejor dicho, todo tipo de videos con respecto a estos temas que son muy explicativos y muy fáciles de entender. Así que muy bueno tu aporte a la chica que evidentemente se puso a buscar para poder entender estos temas. Si van a ver videos, les sugiero vean videos 3D. Sobre todo alguien preguntó ahí sobre la región pelviana, la van a entender mejor, porque si no, en nuestra mente, al tratar de leer un apunte, un libro, algo que nos sirva, cuesta entender, porque es cómo se acomoda la pelvis para entender, si no, se pierden. Después veo ahí otras hormonas, regulación, sí está bien hipófisis, pero no solo hipófisis, me meto en campo robándole el tema a la colega, o sea, tienen que trabajar no solo hipófisis, desde arriba, hipotálamo, hipófisis y órganos blancos, trabajen con los órganos de la pelvis, ovario, y ahí les va a regular eje corto, eje largo. Sí, la división topográfica es básico para nosotros, o sea, tienen que saber la división topográfica. O se lo pueden encontrar también topográfica o la división anatómica, lo mismo. Coxis, bueno, en coxis te lo explico. Es un hueso que está, digamos, en la parte de la cavidad pelviana, en la parte posterior o dorsal. Te va a comprometer la fusión de 5 vértebras, que inicialmente son 5, pues se van fusionando en el desarrollo del ser humano, y después un solo hueso compacto cuando son adultos. La fusión de sus apéndices, que son las transversales, se fusionan y lo que quedan son agujeros a los costados. Pero de coxis, ¿qué tenés que saber? Nada más de su ubicación. Sí, no me llegó, me podrían mandar alguna que, por ejemplo, no podés ser más explicativa en tu pregunta. B3 LEM, no me llegó, me podrían mandar alguna, porfa. ¿A qué te estás haciendo referencia? Ahí parece lo tiene más claro Macarena. Sí, todos son, el ingreso son preguntas en general. ¿Ah? Después, a medida que van cursando, lo van a hacer como conociendo el lenguaje más específico.
de músculo del periné, al menos conozcan el nombre de los músculos periné. Cuando cursen, sí se les pregunta inserciones. Si hay algo que uno insiste en la parte de obstetricia, la parte pélvica perineal es algo que se les pregunta mucho, pero ya cuando están cursando y en el último bimestre. Sí, el material, bueno, es un poco amplio, pero todo lo que le dimos, de ese material surgen las 50 preguntas del examen. Ayer estuvieron las profesoras guiándolos en las preguntas que por ahí tenían con respecto a algunos temas, pero va a entrar, son 10 preguntas de educación para la salud y salud pública. La parte de sede Flasco, yo no soy la docente de salud pública, conozco el cuadernillo nomás, y te puedo decir que en esa parte habla de cómo fue evolucionando el proceso de salud-enfermedad, y ahí hay conceptos de salud, de promoción, de salud pública, son todos conceptos importantes, digamos, así que refuerzo un poquito la parte de la introducción que tiene salud pública en el cuadernillo. Hay un cuadro comparativo también en ese apunte de todas las épocas, digamos, y cómo fue evolucionando el concepto de salud, enfermedad. Así que sí, toda esa parte la utilizan para reforzar todo. Macarena, no te preocupes en ser fino en órganos, tanto eréctiles, femenino o masculino, pero sí quienes lo componen. El examen todavía no está armado, ¿sí? Así que no sabemos exactamente cuántas preguntas pueden entrar de anatomía. Camila, el cuadernillo, no sé de dónde sos, pero había fotocopiadoras que tenían el cuadernillo para poder comprarlo. Incluso acá en la escuela también había una donde podían acceder. En ese cuadernillo está todo el material para que puedas estudiar para el examen de ingreso. En Resistencia se rinde en la escuela número 45, que es Avenida 9 de Julio y Calle 1. El examen es el 27 de septiembre a las 19 horas. Perdón, de marzo, 27 de marzo a las 19 horas, tanto en Resistencia como en Sáenz Peña y como en Castelli, el horario va a ser el mismo, solo en diferentes lugares, ¿no? A ver, me meto un poco y a ver si que me corrija Marisa. El cuadernillo les va a servir para el examen, después cuando cursen la materia solo para alguna parte, porque acuérdense que es un resumido de lo que van a cursar. Después, uno a medida que cursan, se les va dando el material. Hablo, por ejemplo, de mi materia. Hace 2 años tienen 55 clases ya bajadas en la plataforma de todo lo que se va a cursar. Mira, por ahora solo alguien que pone cintura pélvica, coxales, sacro, estudia las divisiones nomás, después se habla más específicamente en el cursado, pero sí las divisiones.
endocrino donde estaban preguntando Pero ¿qué es lo que quieren? la retroalimentación positiva y negativa. No le va a caer. Gracias. Pero sí. No, hueso de la cara, alguien ahí pregunta, no se preocupen. O sea, sí conocer los huesos, pero no, digamos, sus inserciones, quién con quién, o con quién hacen sus fusiones, no se preocupen. Cavidades corporales, no se preocupen, o sea, no hagan mucho hincapié en cavidades. Claro, lo que pasa es que se entregó un cuadernillo de anatomía, pero lo tuvieron que reducir un poco más porque el cuadernillo solo de anatomía, para que les sirva de guía, es más de 100 páginas. El cuadernillo total es de 100, o sea, si tienen que poner anatomía, histología, química, no les da el cuadernillo. Es un cuadernillo de ayuda. Osteología como concepto, alguien que pregunta ahí, osteología como concepto, no es que vamos a entrar cómo está compuesto químicamente el hueso, no. La anatomía que ustedes van a ver es una anatomía descriptiva, con generalidades topográficas de acuerdo a dónde se encuentra. Se van a enfocar más a la topografía que a la descriptiva. Esqueleto axial y appendicular, alguien que pregunta, sí, o sea, porque tenés que saber ubicar qué es lo que está en la parte medial tuyo y qué es la parte distal tuya. O sea, esqueleto axial y appendicular lo tenés que conocer. Nuevamente, división topográfica, sí. Todo lo que tenga que ver con el lugar del examen, el horario, la fecha, se les va a recordar todo el tiempo eso. En Instagram va a estar publicado y también en la plataforma del Infot, al cual ustedes tienen acceso a través de una clave que se les mandó a cada uno. Ahí está toda la información, chicos, quédense tranquilos. El examen es el 27 de marzo. ¿Sí? Agéndenlo, recuérdenlo y bueno, y cada lugar tiene designado el espacio donde se les va a tomar el examen de ingreso. Acá en Resistencia es en la escuela número 45, en Cespeña es en el hospital 4 de junio, en la parte donde funcionaba la carrera de enfermería. Y en Juan José Castelli es en un salón que se llama Nelly Jara. Ahí en cuanto a movimiento, vuelvo a decir, es terminología. No necesariamente qué músculos son aductores, abductores, rotadores, sino terminología. ¿Qué quiere decir aducción? ¿Qué quiere decir reducción? ¿Qué quiere decir rotación? ¿Qué quiere decir circundar? O sea, términos, como que usaran un diccionario. Lo mismo, la otra fijatoria, estabilizadores, movimientos de aproximación, no. Ustedes tienen que conocer el concepto, no qué músculos trabajan. Clasificación de articulaciones como concepto general, no qué articulación específicamente realice ese movimiento.
Con respecto a lo que es introducción, que están preguntando por los determinantes, la respuesta que le di con respecto a la parte del flaxo era porque conozco el cuadernillo, además no somos los docentes nosotros de esas materias. En el día de ayer estuvieron dando, ¿sí? No le podemos decir exactamente qué, con respecto a esas materias no lo podemos orientar mucho. A ver, la última, cavidades corporales, lo básico, sí. O sea, nombrar si son anteriores o posteriores, no tanto el contenido. Vuelvo a repetir, en la plataforma está el día de corrección de los exámenes y una vez que se corrijan, que creo que nos va a llevar 48 horas, más de eso no, van a ser publicadas las listas seguramente en la plataforma del Info. Columna vertebral, el contenido, ¿cómo está dividido? El concepto, eso que dice de tejido, célula, los tejidos que forman, eso ustedes tienen que saber que la célula es la unidad funcional del organismo, todos estamos formados por células. Esas células que lo que hacen es formar los órganos forman, tejidos, los tejidos forman los órganos y los órganos forman sistemas. Eso nomás es lo que tienen que saber, no el concepto de cada uno, es lo básico, ¿sí? Y después, bueno, tienen que saber cómo está formada cada célula, qué funciones, porque las funciones, las células, dentro de las células se hacen funciones importantes para la supervivencia del organismo, ¿sí? Que está explicado ahí en el cuadernillo, a través de todas las organelas que lo conforman, ¿sí? Eso es lo que se va a preguntar, y después está el concepto de homeostasis. Sabemos que el cuerpo necesita mantener un equilibrio, ¿sí? Constante. Y a veces suceden cosas en el cuerpo, ¿sí? Que rompen ese equilibrio, entonces automáticamente el cuerpo hace mecanismos, ¿sí? Para volver a mantener ese equilibrio, a volver a tener ese equilibrio que perdió, ¿sí? Ese es el concepto de homeostasis. Solamente se va a preguntar con respecto al concepto, y eso es para que entiendan qué es. Nada más. Y después, las divisiones de las células, que eso ya les expliqué. Pero eso está todo en el cuadernillo. Y hay un PowerPoint también que va explicando cada uno. Hay alguien que pregunta MS, MMI, miembro superior, miembro inferior, músculo de miembro superior, músculo de miembro inferior. Son siglas para resumir escritura. ¿Cuál PowerPoint no funciona? Si es el del PowerPoint que no les ingresó, está fácil, van en YouTube, Anatomía de Lyon, Francia, y van a tener un YouTube muy, de anatomía bastante entendibles. Entren en 3D, YouTube, Lyon, Francia, anatomía. Sí, las organelas de las células, algunas se puede preguntar, y las diferencias también entre la célula procariota, eucariota. No, pero es uno muy didáctico, muy de preguntas.
Acá pone anatomía 3D. No, no ¿tá? está, doctor, parece. Anatomía 3D, y si te gusta la búsqueda, Lyon, anatomía Lyon, y ahí. En cuanto a alguien que habla de cavidades corporales, nuevamente, conocer las cavidades, no todo el contenido. Ejemplo, hay una cavidad craneana, una cavidad abdominal, una cavidad pélvica. Conocer que existen las cavidades. Acá ya no te digo. Sobre el suelo del pelvis, alguien hay que acá volver, conocer los nombres, digamos, cómo está ubicado, después las inserciones cuando curses. Sobre el útero, dónde está ubicado, no te vamos a pedir específicamente todos sus elementos de sustentación, todo, pero sí conocer siquiera sus partes. Elemento del músculo estriado es más una división histológica o fisiológica. En anatomía, el músculo rojo-blanco nomás. Ayer las docentes estaban esperando que le hagan las preguntas. Quizás no había mucho para preguntar porque no tenían problema en contestar. Lo que pasa es que había que tener una lectura previa del material para poder preguntar. No hay problema de seguir respondiendo, ustedes pregunten, ¿no? Mira, yo te les voy a dar como un consejo. Ustedes, fuera del cuadernillo, fuera de lo que estudien, el que ingrese, o los que ingresen a cursar la materia, no tengan temor. Por ejemplo, yo hablo en este caso por la materia, todo lo que se da de ahí salen las preguntas, no salen del contenido de lo que se les da. Uno puede saber más, súper más de lo que se les da, pero en un examen lo dado es lo tomado, ¿tá? Ya sea un oral o un escrito. Igual, por eso vuelven con lo de Flaxo, yo porque conozco nomás el material, pero no somos los docentes de esas materias. Entonces por ahí algunas cosas podemos responder, pero no es el streaming de esas materias. Entonces me parece que sería quitar un espacio a que ustedes se saquen las dudas con respecto a lo que nos compete ahora. Nuevamente, división topográfica del abdomen, o sea, cómo se divide, si tus reparos, de a dónde, es como que vos dividís tu casa
cuál es dormitorio, cuál es cocina, cuál es comedor. En el abdomen se dividen para saber qué contiene cada parte. En concepto de anatomía, no te preocupes porque hay muchos, pero tomamos de acuerdo a qué tipo de anatomía, pero anatomía es describir. Muchas gracias a las alumnas que están, a los aspirantes que están sumamente atentos y que van compartiendo todo lo que se fue hablando y también van orientando a sus compañeros. Son muchísimos los chats que recibimos y por ahí no nos da tiempo a leer todos. Por eso por ahí quedan algunas preguntas en el aire y también hay muchísimas preguntas que son repetitivas, que eso también nos quita por ahí un poco la visibilidad de ir viendo las preguntas que realmente necesitan saber. El video sí está en el Instagram, el de ayer, así que ahí pueden mirar porque ahí las docentes que estuvieron explicaron todo lo que se les preguntó. También va a haber 2 tutorías en red, se llama, que a través de la plataforma Infot nuevamente y a través de un chat pueden hacer las preguntas que por ahí de las dudas que tienen y los docentes sí les van a contestar. Eso también son 2 fechas, creo que es 20 y 25 y dura más o menos 2 horas la tutoría en red. Todo está puesto en la página. Alguien por ahí, Milo, Oviedo, algo así, no te preocupes el elemento de artrosis, eso cuando estés cursando. La materia, ¿qué otra materia está hablando? chicas, Analí, Rey y Lucía. Sistema endocrino, digamos, es amplio, pero si ustedes tienen que ajustar al sistema endocrino lo que es a la parte de órganos, o que sería glándulas femeninas y cómo funciona el eje. Alguien le dio un poco más por hablar al fondo del saco del útero, están en la cavidad abdominal, abdominopélvica sería. Múltiple choice, sí. Sí, Múltiple choice, sí. Sí. Bueno, debe haber. Sí, la misma metodología, las tutorías. No es esta metodología, sino es la metodología de las tutorías en red. Ustedes en un chat que tiene la plataforma, van a poner sus preguntas, sus dudas y los docentes se la van a contestar. No va a ser igual. Sí, el aparato reproductor femenino, sus partes donde están ubicadas. No, ninguna pregunta tramposa. Todo va a ser bien específico. Y general también. Alguien del corazón, sí, ¿no? Porque el que va a entrar a la parte de obstetricia, cuando entre a la parte de curse en segundo o tercer año, el corazón del adulto, como lo van a ver, si no lo conocen, no van a entender lo del feto, digamos, y malformaciones en un feto obedecen más de el 50-60%, o sea, si no conocen corazón, no van a entender después.
En cuanto a el módulo de competencias comunicativas, son 2 hojitas nada más. En las tutorías en red, ahí la profesora se va a conectar para explicarles si no entienden algo. Está. Es solo región mamaria donde se ubica. Corazón, al menos conocer las cavidades. Planos y eje es fundamental. Como aquí me llama Fernández Torres Carlos. Ay, ya está yendo rápido. Sí, al principio era el 26, pero es el 27 de marzo el examen. Escuchen, lo de corazón no está en el cuadernillo, no sé por qué preguntan. Se va a tomar lo que está en el cuadernillo nada más. Alguien pone ahí algunos tips, trabajen con imágenes. Bueno, de todas maneras, ahí el último del corazón que veo que están preguntando, si no está en el cuadernillo, es lo básico, chicos, la calidad, 2 ventrículos, 2 auricas, división interventricular, interauricular y salida de grandes vasos y entrada de grandes vasos, vena cava superior e inferior, salida del tronco aórtico, tronco pulmonar. Es básico, lo pueden encontrar en cualquier YouTube o en cualquier bibliografía. No, gracias por el Tutorías en red, sí, van a hacer la pregunta en un chat y ahí se les va a contestar, no va a ser como esto. Los grupos de anatomía, no sé a qué te referís con grupos, debe ser grupo de músculos o donde se ubican. No te preocupes, alguien pregunta en la columna cuántas vértebras, cuántas vértebras, no.
División topográfica abdominal es una pregunta gruesísima. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado este streaming. Gracias a ustedes por conectarse y por demostrar tanto interés. Hola, Caro. Bueno, lo que necesitan, o sea, vamos a poner más material de anatomía en la plataforma, se va a subir hoy, son videos, y también, como les dije recién y como les dijo el doctor y acá mi colega Romina, ustedes tienen la posibilidad y acceso a poder encontrar videos muy simples para poder entender estos espacios, estas materias que por ahí a lo mejor muchos de ustedes nunca la vieron, pero en un lenguaje sumamente sencillo y con imágenes que nunca más se van a olvidar. Aprovechen la tecnología, aprovechen todo lo que hoy en día tienen en sus manos para poder estudiar. Es mucho más fácil que cuando nosotros estudiábamos, que no teníamos todo la tecnología que ustedes tienen hoy en día. Y les digo que hay muchísimos videos en YouTube, así que van a poder lograr entender, es leer y mirar la imagen, es de la forma que se aprende anatomía. Y bueno, con respecto a histología, a introducción a las ciencias biológicas, también hay hermosos videos donde van a poder mirar y son imágenes que nunca más se van a olvidar, así que aprovechen este tiempo de todo lo que les da la tecnología para poder incorporar estos conocimientos. Bueno, chicos, si las tutorías necesitan, pregunten nomás y suerte para su examen. Sí, cualquier duda que tengan, para eso van a estar las tutorías, así que hagan sus preguntas y traten de que las preguntas sean específicas. O sea, yo quiero que me explique tal cosa de esta parte, porque si no es muy general. Y lo que le voy a responder nomás a la chica que preguntó si hay videos con respecto a lo que es lo de historia. Sí, busca cómo fue evolucionando el concepto el proceso salud-enfermedad. Hay muchísimo material. Bueno, muchas gracias y suerte en el examen.